Existen dos tipos de osteoporosis, la primaria, causada por el envejecimiento y el deterioro de los huesos, y la secundaria, provocada por medicamentos o posibles enfermedades. La osteoporosis primaria es generalmente de los adultos mayores, comienza a ser generalmente manifiesta más precozmente en las mujeres después de la etapa de la menopausia y va a ser con el tiempo el riesgo más alto de fracturarse en cualquier parte del organismo, pero las más comunes son las fracturas del radio en la muñeca, las fracturas de la columna lumbar y dorsal, y finalmente las fracturas alrededor de la cadera. La osteoporosis secundaria es las osteoporosis que pueden ser secundarias a enfermedades o a medicamentos, causada por los esteroides o enfermedades como las enfermedades reumáticas, los pacientes que tengan problemas renales, que van a metabolizar de forma alterada la vitamina D. Las lesiones más frecuentes por la osteoporosis son alrededor de la cadera, la pelvis o en la articulación del fémur. En la cadera la enfermedad generalmente es asintomática. En la columna, cuando la enfermedad ya ha perdido el 30% de la masa ósea, o sea, ya se ha perdido la capacidad de soporte, el paciente en columna empieza a tener dolor por microfracturas o pequeñas fracturas. En la cadera es generalmente silenciosa, excepto que la persona haga algún esfuerzo un poquitico mayor de lo normal y se puedan desarrollar fracturas que llamamos por insuficiencia o por esfuerzo. Consumiendo alimentos que contengan calcio y vitamina D desde temprana edad y con una buena rutina de ejercicios, se puede evitar sufrir de osteoporosis en la edad adulta. El enfoque moderno de la osteoporosis es buscar que el paciente no se fracture la cadera, porque sabemos que si un adulto mayor se fractura la cadera, la cirugía que se haga para ese paciente hace que el paciente quede con un hándicap o con unas dificultades en alrededor del 50%. Es decir, la mitad de los pacientes con fractura de cadera van a tener como limitaciones por esa fractura de cadera, bien sea cojera, dolor residual, acortamiento, y algunos de esos pacientes, alrededor del 30%, 40% de esos pacientes, pueden tener dependencia posterior de ayudas externas como muletas o como bastones o como caminadores por la fractura misma. Entonces, la prevención en las fracturas de cadera por osteoporosis es muy importante. Son propensos a sufrir de osteoporosis las personas fumadoras, sedentarias y de piel blanca. Además, los consumidores de café, gaseosa y esteroides. ¿Por qué es importante que el paciente o la persona consuma una buena dosis de calcio diario y de vitamina D? Porque nosotros perdemos calcio por la orina, calcio por el sudor, calcio a través del intestino, o sea, siempre estamos perdiendo una cantidad como fija de calcio al día. Y eso indicaría que la persona debería estar reponiendo ese calcio, que en una dieta normal, ¿cierto?, sin contar los lácteos, son 300 miligramos de calcio apenas. Bueno, hombres, mujeres, ¿a quiénes les da más osteoporosis y por qué? Sí, la osteoporosis no respeta ni sexo, ni raza, ni edad, pero es una enfermedad más frecuente en el sexo femenino por las razones hormonales, porque la menopausia es más temprana, en el hombre la andropausia es un fenómeno mucho más tardío, después de los 65 años, pero es una enfermedad que también se presenta en el sexo masculino y usualmente son causas diferentes a las de la mujer. ¿Y el embarazo también genera un debilitamiento? Claro, el embarazo, la lactancia. Hay enfermedades propias de género. Enfermedades propias de género es desde la hemorragia uterina anormal, desde los problemas hormonales grandes, el mismo embarazo, el posparto, la lactancia. Todo eso es propio de género. Y otra cosa muy importante es que la mujer tiene un 30%, una masa ósea más baja que el hombre. ¿Pero la lactancia, una enfermedad de género? No, son problemas de género que genera pérdida de masa ósea. Entonces, si una mujer en lactancia que está perdiendo una cantidad de calcio no tiene una buena nutrición, va a tener un problema grande. Sí. En el embarazo tiene que tener una buena ingesta de calcio.
en el puerperio con la misma razón, y los problemas hormonales que se generan con los problemas del ciclo menstrual. ¿El ácido fólico, además de evitar deformaciones en los bebés, tiene algo que ver con mantener bien los huesos o nada que ver? No tiene nada que ver.